Bueno, buenos días a todos. Primero presentarme, mi nombre es Daniela Flores, yo soy residente de cuarto año de Cirugía General de la Universidad CES. El tema que vamos a hablar el día de hoy es abordaje diagnóstico necesario para definir el manejo quirúrgico en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Quiero darle las gracias al doctor Felipe Roldán, quien fue mi asesor para esta charla. Entonces, para empezar la charla, vamos a hacer una introducción de la enfermedad. Creo que es difícil empezar a hablar directamente de las ayudas diagnósticas prequirúrgicas sin hablar de por qué es importante esta enfermedad para el cirujano general. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición que afecta la calidad de vida de los pacientes que la padecen y que además contribuye al cáncer de esófago. Esto es algo que es bastante importante y que a mí me pareció muy interesante al leer este tema porque el paradigma viene cambiando poco a poco con el medicamento, con el tratamiento médico para esta enfermedad que ha sido tan exitoso en los últimos 20 años, que ha resuelto la mayoría de los síntomas de los pacientes que padecen la enfermedad, pero este tratamiento médico no parece estar frenando en absoluto la incidencia y el aumento de la prevalencia del cáncer de esófago. Entonces es algo que me pareció muy interesante y que tenemos que tener siempre en cuenta con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Antes de la introducción del tratamiento médico, la historia natural de esta enfermedad se caracterizaba por los efectos secundarios de los cambios morfológicos que presentaban los pacientes, úlceras, perforación, estenosis, hemorragia, desarrollo de cáncer. El tratamiento antes consistía principalmente en tratamiento endoscópico y quirúrgico, y con la introducción de medicamentos antisecretores en la década de los 80 y 90, la presentación grave de la enfermedad disminuyó de forma radical. Incluso pues es extraño para nosotros ver manifestaciones graves de la enfermedad por reflujo, a excepción del cáncer de esófago, que igual es una enfermedad rara, y que pues obviamente por eso también el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad es algo que tomamos como en última instancia. Acá les traigo como dos conceptos importantes. El reflujo gastroesofágico es el contenido gástrico que se mueve de forma retrógrada desde el estómago hasta el esófago, es fisiológico y no produce síntomas ni daño a la mucosa. Ya cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es cuando existe este ascenso de contenido gástrico que se asocia a síntomas de pirosis o acidez estomacal o regurgitación, y que además se ha asociado a lesiones esofágicas. Estos síntomas deben estar presentes más de una vez por semana para yo lograr hacer este diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pues, como les mencioné anteriormente, los dos síntomas más asociados a enfermedad son la pirosis, que también la podemos llamar como acidez estomacal, o es lo que normalmente los pacientes van a manifestarnos como acidez estomacal, y la regurgitación. Existen otros síntomas como las náuseas, disfagia, dolor torácico, sensación de distensión, hipersalivación. Existen también síntomas extraesofágicos. Se dice, por ejemplo, que el asma tiene una tasa de comorbilidad con la enfermedad por reflujo del 77%. Existen tres mecanismos por los cuales el reflujo puede causar exacerbación del asma: broncoconstricción por reactividad bronquial, microaspiración de ácido o otros contenidos gástricos en las vías respiratorias, y aumento del tono vagal. La tos crónica, la cual vamos a definir como una tos que es persistente durante más de 8 semanas, eh, se informa hasta el 40% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, e incluso a una tasa alta de pacientes no van a presentar ningún otro síntoma diferente a tos crónica. La laringitis, la ronquera también son manifestaciones extraesofágicas, igual que las erosiones dentales. En cuanto a la epidemiología, actualmente esta es una enfermedad que afecta hasta el 40% de la población occidental. Como mencioné anteriormente, afecta mucho la calidad de vida y la productividad de los pacientes, así como los costos en la atención médica. Esta es una causa muy frecuente para los internos que nos están acompañando en la charla. Es algo que les va a llegar sí o sí a la consulta externa del pueblo, a la consulta externa pues de sus prácticas médicas, y que nosotros, por ejemplo, pensamos mucho que es una enfermedad. A los cirujanos generales, creo que en general es un tema que nos parece un poco difícil, porque es un tema de la consulta externa, no es algo que llevemos a cirugía frecuentemente, precisamente porque las manifestaciones graves de la enfermedad no están presentes. El tamaño de este problema, o sea, la prevalencia del problema, ha venido en aumento en los últimos 20 años, a pesar de que la terapia médica ha sido tan exitosa. La incidencia en estudios longitudinales muestra que es de aproximadamente de 4.5 a 5.4 por 1000 personas al año,
el pico de edad del grupo en el que más se presenta esta enfermedad va a ser entre los 50 y los 65 años de edad, y aquellos pacientes que sometemos a endoscopia digestiva superior podemos encontrar hasta en el 77% hallazgos normales, esofagitis en el 15.5% y hernia hiatal en el 23.9%. En un estudio que se realizó que se llama ProGRD, se relacionaron los síntomas de reflujo con los hallazgos endoscópicos en una gran cantidad de pacientes, 3.894 pacientes que se le hicieron endoscopia al inicio y dos años pues, de seguimiento. Y el mensaje importante es esta imagen que vemos abajo a la izquierda de la diapositiva. Es que esta es una enfermedad que fluctúa en un espectro largo que va desde la normalidad hasta las anomalías que son visiblemente endoscópicas en el epitelio escamoso. Es decir, estos pacientes pasan de enfermedades con hallazgos de esofagitis no erosiva a esofagitis erosiva y esófago de Barrett en frecuencias distintas, porque cuando la enfermedad es erosiva es difícil que regrese y es más fácil que esté estable en el tiempo cuando es una enfermedad no erosiva, pero esto es como todo el espectro de tratamiento, o todo el espectro, perdón, de presentación de esta enfermedad a lo largo del tiempo. Es una enfermedad muy heterogénea, con mucha variabilidad en el tiempo. Este es un estudio publicado en el 2011, realizado en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en el cual se hizo una prevalencia, se estudió la prevalencia de los síntomas a través de un cuestionario, solamente mencionaban pues síntomas, no se hacía ningún otro estudio diagnóstico, y en este estudio lo que se mostró a través de esta encuesta telefónica es que la prevalencia general era de un 11.98%. Los síntomas fueron del 13% para pirosis, 16% para regurgitación, 16% para epigastralgia, 14% para náuseas, y encontraron que además como algunos de los factores o de los datos asociados estadísticamente a presencia de reflujo fueron el sexo femenino, vivir en Medellín o en Bogotá, en Medellín o en Barranquilla, perdón, y presentar una comorbilidad. La comorbilidad que más frecuentemente presentaban estos pacientes fue la hipertensión. Ya en cuanto a la fisiopatología, esto no va a hablar mucho porque pues realmente el tema de nuestra charla es ayudas diagnósticas prequirúrgicas. Es que existen unos factores agresivos que van a llevar a que el paciente presente síntomas por enfermedad por reflujo, y va a haber una deficiencia en las barreras que normalmente tiene el cuerpo para evitar el reflujo. Estas dos barreras, las más importantes, van a ser la calidad o la integridad del esfínter esofágico inferior y el ángulo de His. Se dice que el esfínter esofágico inferior no es realmente un esfínter, lo podríamos, digamos, ubicar de forma anatómica, porque en este sitio se va a presentar una presión basal diferente a la presión gástrica, y esta presión va a estar alta, va a ser una zona de presión alta normalmente, excepto en dos situaciones. Después de que tragamos, cuando se disipa momentáneamente, se relaja este esfínter y permite el paso de los alimentos al estómago, y cuando hay una distensión del fundus gástrico y se elimina hay una ventilación pues de gas a través del esfínter esofágico inferior, que es lo que pues conocemos como eructo. En cuanto a los factores de riesgo para que se presente la enfermedad, tenemos la obesidad. El aumento del índice de masa corporal y la obesidad están fuertemente relacionados con enfermedad por reflujo esofágico, y de hecho es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de la historia clínica y aterrizar a nuestro paciente como para seleccionar para candidato de cirugía antirreflujo, puesto que estos pacientes tienen unos mecanismos en los cuales el esfínter esofágico inferior va a estar mecánicamente defectuoso, principalmente por aumento en el gradiente de la presión del abdomen hacia el tórax, y también porque se da como hipótesis que estos pacientes tienen una producción a la alza de algunas hormonas que van a llevar a que tenga una relajación transitoria en mayor cantidad del esfínter esofágico inferior que personas que no tienen obesidad. La genética, porque estudios que se han demostrado en gemelos muestran una heredabilidad de la enfermedad hasta el 30%. Fumar
Los fumadores crónicos tienen presiones más bajas del esfínter esofágico inferior en comparación con personas no fumadoras. Algunos medicamentos como los bloqueadores de canales de calcio, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, entre otros muchos, dañan la mucosa esofágica, reducen el tono del esfínter y dan más propensión al reflujo. También algunos medicamentos como los opiáceos van a tener una mecánica, van a tener una influencia y van a inducir unos cambios en la contractilidad del esófago. Ciertos alimentos, aunque esto no se ha demostrado realmente en la literatura de forma certera, pero ciertos alimentos aumentan los eventos de reflujo ácido, sobre todo la cafeína, alimentos picantes, alimentos grasos, bebida alcohólica, chocolate. La hernia yatal, es imposible no hablar de hernia yatal cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es importante entender también que la hernia yatal va a estar presente y no siempre va a causar síntomas, pero cuando está presente y causa síntomas, la relación, o sea, la causalidad de que esta sea una de las opciones que esté causando los síntomas en el paciente es muy alta. El riesgo de que esta enfermedad se presente, o la incidencia, mejor dicho, es hasta del 40% en enfermedad por reflujo gastroesofágico, está asociado directamente a la gravedad de este reflujo, y los factores de riesgo para que se presente es aumento de la presión intraabdominal, obesidad y edad avanzada. Con el advenimiento de la radiología clínica, del esofagograma, de la interpretación, de la tomografía, se ha hecho más evidente que esta es una patología, la hernia del hiato, cada vez más frecuente, y que su asociación con la enfermedad por reflujo esofágico nos obliga a pensar que estos pacientes se van a beneficiar, o nos lleva a pensar que estos pacientes se van a beneficiar mucho más de un manejo quirúrgico que de un manejo médico. Esta es una diapositiva que quería traer. Esto fue un capítulo de Shackelford que leí. Realmente es una edición que es del 2019 y yo pienso que pues cuando la leí me pareció muy interesante porque nunca había visto la enfermedad de reflujo gastroesofágico de este modo. Esto hay como opiniones muy controversiales, muy contradictorias, pero aquí creo que es como lo que el cirujano puede impactar y en lo que deben estar también encaminados los estudios al futuro. Y es el que, además de definir la enfermedad como una enfermedad con síntomas que produce dificultades o alteraciones en la calidad de vida, la enfermedad por reflujo esofágico puede ser vista como una condición premaligna que puede resultar en adenocarcinoma esofágico. Como anteriormente mencioné, los síntomas se resuelven en la mayoría de los casos con el tratamiento médico. Las manifestaciones graves y morfológicas de la enfermedad no las estamos viendo ya casi, pero el adenocarcinoma de esófago es cada vez más frecuente, es el segundo cáncer con mayor velocidad de crecimiento en los Estados Unidos, y el tener en cuenta que el paciente, a pesar de que ya no tiene ácido en el esófago, todavía tiene evolución y progresión a la enfermedad maligna, nos hace pensar que la carcinogénesis no es por el ácido, sino solamente por el reflujo. O sea, la enfermedad del reflujo es un problema que es mecánico y el problema del cáncer también podría ser mecánico. Entonces ahí nos haría la pregunta, ¿la cirugía previene entonces el cáncer de esófago? Aquí digamos como lo que nos parece de pronto triste o lo que no es, lo que parece como desalentador, es que los estudios actuales no pueden demostrar o no han podido lograr hacer la evidencia de que la cirugía disminuye el cáncer de esófago. Por el contrario, los estudios en los cuales se ve el seguimiento a largo plazo de pacientes sometidos a cirugía antirreflujo muestran que a estos pacientes les da más cáncer, pero una de las confusiones en estos estudios es que por lo general el paciente que llega a cirugía es el paciente que ha estado expuesto a la enfermedad por mucho más tiempo. El abordaje inicial es diagnosticar la enfermedad y hacer el tratamiento médico. Vamos a hablar muy poco de esto. El diagnóstico por lo general se hace solo basado en síntomas. Van a haber diagnósticos en los cuales tengamos que hacer más estudios, sobre todo cuando vayamos a llevar al paciente a cirugía o cuando el tratamiento médico no haya funcionado, pero con los síntomas es posible hacer el diagnóstico y empezar pruebas terapéuticas para ver respuestas al tratamiento. Lo primero son los cambios en el estilo de vida, bajar de peso, dejar de fumar, la disminución del consumo de alcohol, evitar alimentos 2 horas antes de acostarse, dormir en decúbito lateral izquierdo, elevar la cabecera. Esto es lo primero, y se puede hacer de forma concomitante con el tratamiento farmacológico, que va a estar incluido medicamentos como los antiácidos, alginato, sucralfato, antagonistas de receptores de la histamina 2, proquinéticos, los que son el tratamiento médico de primera línea. Este es como el pilar del tratamiento para curar la esofagitis.
eh, y algunos medicamentos que van a interferir en las relajaciones o van a inhibir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Estos son medicamentos que realmente no tenemos aquí como en disponibilidad en el país. Aquí a la derecha de la diapositiva lo que vemos es un algoritmo que traje como para mostrar que cuando el paciente tiene una enfermedad por reflujo esofágico erosiva vista en una endoscopia, se le ofrece un tratamiento médico de 8 semanas. Si después de ese tratamiento médico de 8 semanas, yo confirmo que hay una buena adherencia, yo confirmo que el paciente se está tomando los medicamentos a las dosis adecuadas, el paciente vuelve y presenta síntomas o sigue pues persistente con los síntomas, yo puedo proponerle al paciente otro esquema de tratamiento a doble dosis, o sea, no en dosis estándar, sino a doble dosis, hacer una nueva endoscopia o determinar que finalmente el paciente no me está respondiendo a tratamiento con IVPs y debo confirmar entonces que los síntomas sí son por enfermedad por reflujo esofágico y no por otra patología y ofrecerle al paciente entonces la posibilidad de la cirugía. La tasa de falla, o sea, hasta el 40%, la mayoría de los pacientes van a resolverse con IVPs, o sea, la mayoría de los pacientes son 60% de los pacientes, pero 40% de los pacientes, que es una tasa no despreciable, no van a responder a ese tratamiento y pues le tenemos que ofrecer otras opciones. Entonces aquí vamos a hablar de las indicaciones del manejo quirúrgico, que es más como lo que nuestra charla está encaminada. Entonces acá les traigo como un esquema de cómo ha sido la historia de la cirugía antirreflujo. En la segunda mitad del siglo XX, Norman Barrett describe el tratamiento de las hernias por desplazamiento que producían síntomas y que llevaban a la evolución de ulceraciones y fibrosis, y que decía que la reducción de esta hernia tal era el cierre de los pilares diafragmáticos. Ya después, en el 56, Nissen publica la primera punduplicatura, que es la que todavía se reproduce hasta el día de hoy. Obviamente en esa época se hacía de forma abierta, pues vía abierta. Hoy el estándar es la laparoscopia. Un año después de que Nissen hace la primera punduplicatura, Leigh Collins publica procedimientos para pacientes que tienen esofagitis y estenosis y acortamiento del esófago. En el 67 se define la gastropexia posterior y se lleva a cabo también procedimientos con manometría para pensar o de pronto para evaluar la disfagia posoperatoria. Posteriormente, Dor y Tupet publican modificaciones de la técnica de Nissen con el fin de disminuir la disfagia posoperatoria, que era como la queja mayor y el problema mayor después de la cirugía antirreflujo que Nissen había propuesto inicialmente. En el 70, Donahue y Dimister son los primeros como en publicar y en describir el mecanismo fisiológico de las funduplicaturas de 360 y 270 grados y definir cuál es la longitud necesaria para disminuir la sintomatología posoperatoria. Ya posteriormente la cirugía laparoscópica se vuelve como el procedimiento estándar. Entonces aquí están estas indicaciones. Seyes nos da como unas recomendaciones de indicaciones para tratamiento quirúrgico, pero siempre debemos tener en cuenta que estos pacientes deberíamos, antes de llevarlos a cirugía, confirmar que su sintomatología es por enfermedad por reflujo y no por otras patologías. Paciente con manejo médico fallido, y esto incluye mal control de los síntomas, regurgitación severa que no se controla con los medicamentos supresores de ácido, o pacientes con efectos secundarios de los medicamentos. Paciente que no desea seguir tomando medicamentos a pesar de que el medicamento le esté funcionando. Y esto es por consideraciones de la calidad de vida, por gastos, porque el paciente no quiere tomar más medicamentos. O sea, la decisión del paciente es muy importante. Esto es una cirugía que se conversa mucho con el paciente. Las complicaciones por enfermedad por reflujo, esófago de Barré o estenosis péptica, y el tener manifestaciones extraesofágicas también es como una de las indicaciones importantes. Una pH-metría normal a dosis máximas de IVP es otra de las posibles indicaciones. Pacientes con hernias hiatales grandes y síntomas por reflujo esofágico, porque se piensa que como la asociación es tan grande, la causa de los síntomas va a ser en gran parte esta hernia hiatal y el paciente va a requerir entonces una cirugía. Aquí, por mencionar las diferentes funduplicaturas, la funduplicatura de Nissen total de 360 grados es como el tratamiento quirúrgico que más frecuente vemos en la enfermedad por reflujo esofágico, pero existen variaciones que implican diferentes grados como de envoltura de wrap de la cirugía. ¿Qué han demostrado los estudios? Y aquí voy a adelantarme como esta diapositiva. Se publica en el 2021, publicado a lo largo de los años,
recomendaciones sobre el tratamiento quirúrgico por la enfermedad por reflujo esofágico, y la pregunta siempre ha sido que si hay diferencias entre una funduplicatura parcial o una funduplicatura total. Lo que han demostrado los estudios es que en cuanto a resolución de síntomas por reflujo, no hay diferencias estadísticamente significativas entre hacer un procedimiento y otro. Entonces aquí les voy a mencionar. Tenemos Nissen, que es la válvula de 360 grados, en la que no hay sección de vasos cortos gastroesplénicos, en el que el principal síntoma posoperatorio que preocupa va a ser la disfagia. El floppy Nissen hace sección sistemática de los vasos cortos, la válvula queda con una menor tensión y por lo tanto menor disfagia posoperatoria. Nissen Rossetti, en el que tampoco se seccionan vasos cortos, la válvula es de 2 a 3 centímetros, solamente con la cara anterior del fundus gástrico. Toupet, en el cual hay una válvula posterior parcial de 180 a 270 grados sin sección de los vasos cortos, con una válvula que solamente es de la cara anterior del fundus. DOR, que es el que realizamos posterior a las metomías de Heller, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, es solamente una válvula anterior parcial, no hay liberación de vasos cortos. Una técnica de Bell-Simark que induce pues o introduce una toracotomía izquierda en la cual a través de esta se hace el reparo del hiato esofágico, se hace una funduplicatura parcial posterolateral y una válvula en posición subdiafragmática. Entonces, Telles lo que nos dice, que a mí también me parece muy interesante, es que uno debe conversar con el paciente y decirle al paciente que qué valora más el paciente, si la mejoría de los síntomas por reflujo o la posibilidad de riesgo de disfagia. Y con esto uno toma la decisión de qué cirugía va a hacer. Pues aquí yo pienso que el paciente tendría que ser demasiado entendido, entender también lo que implica hacer una disección de vasos cortos o una disección más grande, las complicaciones quirúrgicas que esto podría conllevar. O sea, ellos no tienen todo el panorama, si para nosotros es difícil esa decisión, pues para el paciente aún más. Creo que esto obviamente es algo que debe individualizar con respecto a los síntomas que presenta el paciente. Entonces, para hablar ya de estudios preoperatorios, esta frase de que el éxito de esta cirugía depende mucho de la selección del paciente parece boba o parece muy simple, pero es lo más importante de esta charla. Si uno selecciona bien el paciente, la mayoría, hasta del 95 al 98%, van a tener resolución de los síntomas y va a tener satisfacción después de la cirugía, a pesar de que pueda presentar disfagia posoperatoria. Entonces, esta es una guía publicada en el 2019, es un consenso internacional en el cual se examinan los estudios preoperatorios y las características clínicas de estos pacientes y se define quiénes son buenos y quiénes son malos candidatos a la cirugía según la historia clínica, endoscopia, esofagograma, pH-metría y manometría de alta resolución. Es importante entender que el diagnóstico basado solo en síntomas es incorrecto en muchísimos pacientes, porque son síntomas que no son específicos, como les expliqué, la presentación es heterogénea, varía durante el tiempo, hay un espectro clínico muy grande. Estudios han demostrado que cuando se les hace exámenes de pH-metría al paciente y que luego a los pacientes que solamente tienen diagnóstico basados en síntomas, se encuentra que hasta el 30% de los pacientes tenían una puntuación de reflujo que era completamente normal. Entonces, objetivizar el reflujo es obligatorio en pacientes que vamos a llevar a tratamiento quirúrgico. Existen algunas enfermedades que parecen enfermedad por reflujo gastroesofágico que se tienen que descartar porque la cirugía no funciona igual o no funciona simplemente. Estos son trastornos estructurales como el reflujo por ácido débil, esofagitis eosinofílica, trastornos de la motilidad como la acalasia, peristaltismo ausente, espasmo esofágico distal, esófagos que son hipercontráctiles, obstrucciones del flujo de salida de la unión gastroesofágica, disfunción esofágica inducida por opioides, gastroparesia o trastornos funcionales como una pirosis funcional, hipersensibilidad por reflujo, rumiación o eructos supragástricos. Ojo, que no quiere decir que en estos pacientes no funcione la cirugía, es que funciona de pronto a tasas diferentes, con diferentes tasas de éxito, o en algunos de estos definitivamente la cirugía está contraindicada. Entonces, la selección basada en la historia clínica, ¿quiénes serían buenos candidatos? Paciente que tiene regurgitación como síntoma principal, en quien, independientemente del patrón de respuesta a tratamiento por IVP, yo logro hacer una confirmación de que los síntomas atribuidos
al reflujo, y esto se hace a través de pHimetría. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Esófagos hipersensibles al reflujo, es decir, una exposición de ácido normal, pero con síntomas positivos asociados a eventos de reflujo, son buenos candidatos. Eso es un trastorno que se considera como un trastorno funcional en los últimos criterios de Roma 4, y estos pacientes teóricamente pueden mejorar los síntomas después de la cirugía antirreflujo, porque pues lo que tienen es una patología que es mecánica. De esto, evidentemente, no hay muchos estudios porque específicamente en pacientes con trastornos funcionales no se han hecho estudios del impacto de la cirugía antirreflujo, pero es teóricamente un paciente buen candidato. Aquí hay que tener en cuenta que hay factores psicosociales y de somatización muy importantes en los pacientes con trastornos funcionales que siempre debemos descartar, o en el caso de que los confirmemos, entonces tener en cuenta que esto puede ser una de las causas de que el paciente siga con síntomas a pesar de que ya no tiene reflujo en la misma proporción. También es importante identificar pacientes que sufren de síntomas extraesofágicos, porque aunque no son malos candidatos, estos pacientes también son buenos candidatos bajo la teoría de que los síntomas son mecánicos, pero no hay estudios en la literatura que demuestren o que se hayan realizado solamente en pacientes con síntomas extraesofágicos aislados. O sea, por lo general los estudios en los que se incluyen pacientes con síntomas extraesofágicos, estos pacientes tienen concomitantemente otros síntomas típicos de la enfermedad. Erosiones dentales también son pacientes que se pueden llevar a cirugía de forma segura, son buenos candidatos. Pacientes con dispepsia, síndromes de colon irritable, pacientes con enfermedades psiquiátricas, siempre y cuando yo pueda atribuir los síntomas al reflujo. ¿Quiénes sí son malos candidatos sí o sí? Pacientes con pirosis funcional, que veamos que no tienen realmente un problema mecánico, no tienen exposición a ácido durante un tiempo prolongado. Pacientes con esofagitis eosinofílica, esto el paciente nos los va a decir porque nos va a traer la endoscopia y el resultado de la biopsia, porque ya le vamos a hacer nosotros la endoscopia y la biopsia, porque tienen un tratamiento diferente, puede que tengan síntomas sobrelapados, pero el tratamiento de esofagitis eosinofílica va a ser diferente y la conduplicatura aquí se discute demasiado. Pacientes con esclerodermia o con cualquier enfermedad grave del músculo liso no son buenos candidatos, no todos van a tener síntomas en el esófago, pero es importante que si lo tienen, tengamos en cuenta de que van a tener mayor disfagia posoperatoria, y que en estos pacientes quizá el tratamiento mejor no va a ser la funduplicatura, no la cirugía antirreflujo, sino por ejemplo un bypass gástrico con una reconstrucción en YRU. De esto hay pocos estudios pues, pero es como lo que se ha planteado. El paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 35, el tratamiento pilar va a ser el que el paciente baje de peso, no que el paciente lo llevemos a cirugía. Pacientes con abuso de sustancias, alcohol, drogas o cigarrillo, también el pilar va a ser el cambio de estilo de vida antes que la cirugía antirreflujo. La sección de endoscopia, esta suele ser como el primer estudio que uno realiza para confirmar el reflujo. Sin embargo, este estudio no nos confirma ningún reflujo esofágico, porque hasta el 60% de los pacientes no tienen evidencia de ningún daño en la mucosa. Sigue siendo valiosa porque excluye patologías como esofagitis eosinofílica, que les mencioné anteriormente, gastritis, úlcera péptica, estenosis benigna y cáncer, y que son importantes tener en cuenta antes de ofrecerle al paciente el tratamiento quirúrgico. Nos ayuda a evaluar y a graduar la displasia en el esófago de Barrett, a identificar la posibilidad de esófago corto, siendo no este el mejor examen para hacerlo, pero sí nos puede dar luces de sospechar el esófago corto, que esto tiene un tratamiento diferente y unas tasas de fracaso altas en cirugía antirreflujosa, no serían buenos candidatos a cirugía, y también nos llevaría a ver configuración de la hernia hiatal. Aunque la literatura nos dice que no es necesario hacer endoscopia para llevar al paciente a cirugía antirreflujo, este es un estudio que por consenso general siempre debe realizarse antes de la cirugía antirreflujo. Según la endoscopia, ¿quiénes son buenos candidatos? Paciente con síntomas por reflujo y con hernia hiatal, paciente que tiene enfermedad por reflujo y esofagitis por reflujo con una clasificación de Los Ángeles grado A o superior y que está con IBPs,
pacientes que tienen enfermedad por reflujo y que tienen Barrett, pero esto no nos dice que le va a curar el Barrett, esto no va a disminuir la progresión del Barrett, entonces este paciente debe seguir en seguimiento endoscópico estricto y tiene mal candidato, paciente que aunque tiene Barrett, pues está completamente asintomático. Aquí a la derecha y abajo de la diapositiva vemos la clasificación pues, de Los Ángeles para enfermedad por reflujo esofágico erosiva. En cuanto al esofagograma, el esofagograma tampoco es diagnóstico para enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero es un estudio que nos da luces y que nos muestra la anatomía que probablemente podamos dilucidar como anatomía quirúrgica. Nos va a mostrar presencia y grado de acortamiento del esófago, divertículos, estenosis, hernia del hiato, sobre todo nos va a ayudar a diferenciar hernias del hiato tipo 1 de las tipo 3, o sea, deslizantes de las paraesofágicas, y eso tiene una implicación en la complejidad de la cirugía. En pacientes con sospecha de hernia hiatal y esófago corto es casi que obligatoria, como un estudio preoperatorio, pero en consenso general, este no es un estudio que se deba hacer sí o sí antes de la cirugía, sino que se le deja a elección del cirujano que la va a hacer. Aquí, en cuanto al esófago corto, la definición de esófago corto en la literatura es muy vaga, o sea, realmente no hay ningún lugar de la literatura que nos diga que el esófago corto es esto. Es un diagnóstico que se hace más que todo de forma quirúrgica. Para poder realizar la funduplicatura necesitamos que haya 2.5 centímetros o un poco más de que la unión gastroesofágica esté por debajo del hiato diafragmático, y cuando esto no es posible en la funduplicatura, cuando esto no es posible realizarlo cuando hacemos la cirugía, decimos que el paciente tiene un acortamiento del esófago. Y aquí la cirugía antirreflujo tiene una alta tasa de fracasar y de que tenga como una complicación importante que el wrap que le hacemos al paciente se suba a la hernia, se suba al tórax y que la reintervención obviamente vaya a ser mucho más difícil. Basados en el esofagograma, entonces, ¿quiénes son buenos candidatos? Pacientes con síntomas de reflujo y hernia hiatal, y malos candidatos, pacientes con esófago corto. Aquí sale como una duda que tuve con mi asesor y que también discutí con algunos otros cirujanos, y es el papel de la tomografía en el estudio prequirúrgico. El esofagograma nos da muchas luces, nos dice esófago corto, nos dice hernia hiatal, pero la tomografía definitivamente para el cirujano es una herramienta muy valiosa para planificar la cirugía, pensar en el grado de funduplicatura que le vamos a hacer, en el tiempo quirúrgico, en la necesidad de hacer gastropexia o hacer otro tipo de intervenciones quirúrgicas en el paciente. Y aunque la literatura en ningún lugar nos dice pida tomografía sobre esofagograma o es necesaria la tomografía antes de la cirugía, es un estudio valioso que nos va a dar luces de qué vamos a hacer en el procedimiento. Ya en cuanto a la pH-metría es el estudio, el estándar de oro para el diagnóstico, porque es el único que nos va a decir estos síntomas son por reflujo esofágico, o sea, va a dar la atribución del síntoma del que tanto hemos hablado anteriormente en patologías diferentes o sobre la paz a la enfermedad por reflujo esofágico. Se debe hacer con suspensión de los IVPs, la monitorización se realiza de diferentes formas. Acá les traigo esta tabla de las 3 formas de las cuales se puede hacer. Se puede hacer con una colocación de catéter transnasal a 5 centímetros por encima del esfínter esofágico determinado por manometría durante 24 horas, o se puede hacer con cápsulas inalámbricas, que es el método Bravo, que se coloca por vía endoscópica y que se hace como una recopilación de datos en 48 horas. El sistema inalámbrico obviamente va a ser en comparación con los equipos de pH con detector mejor tolerado por el paciente, con mayor sensibilidad para detectar el reflujo, establecer asociaciones de episodios con reflujo, pero tiene limitantes de costo y disponibilidad y que no detecta el reflujo no ácido. La prueba se puede hacer en combinación con impedancia para detectar no solamente el reflujo ácido, sino el reflujo no ácido, pero esto, aunque es de pronto importante en pacientes que no han respondido a IVPs, no tiene ninguna implicación en la cirugía antirreflujo, o sea que se puede o no se puede hacer para la toma de decisión de esta cirugía. Hay varias, es mandatoria. Este estudio, sí, por consenso general y según estas guías que les presenté, es mandatoria como un prequirúrgico y sobre todo en pacientes que no tenemos esofagitis en la endoscopia. Tenemos varios índices que nos van a hablar y que debemos, digamos, conocer para poder interpretar bien el examen. Tenemos el índice de síntomas que mide la fuerza general de la relación entre los síntomas y los episodios de reflujo. Tenemos la probabilidad de asociación
que es el que determina si esta relación que anteriormente les mencioné es por azar o no es por azar, y tenemos el índice de Mister. Este índice de síntomas se considera positivo cuando es superior al 50%, y esto se interpreta como que más de la mitad del número total de los eventos de reflujo fueron sintomáticos. La probabilidad de asociación de síntomas se hace con se dice que es positiva cuando esta probabilidad es mayor del 95%, y esto se considera como que la asociación de los síntomas es estadísticamente significativa y que hay causalidad del evento de reflujo y los síntomas. Y la puntuación de Dimister, que es el índice, digamos, más viejo que utilizamos en la pHimetría, fue introducido en la década de 1970 y categoriza el reflujo en función a parámetros que van a incluir el número, el momento de los eventos de reflujo y la posición en la que el paciente se encontraba cuando se presentaron estos eventos. Y va a ser positiva si es mayor a 14. Ya la manometría, digamos, no se usa para el diagnóstico de reflujo, pero juega un papel fundamental. Yo pensaría que es el examen de mayor valor como para nosotros los cirujanos en el momento de la cirugía, porque nos va a excluir patologías en las que la coordinación peristáltica y la fuerza contráctil del cuerpo del esófago contraindicarían la cirugía antirreflujo. Por esto se considera como consenso obligatoria para el prequirúrgico. Nos define el grado de la funduplicatura, nos dice, es mejor en este paciente, por el riesgo de disfagia posoperatoria, hacer una funduplicatura parcial y no una total. El hallazgo normal en pacientes que tienen enfermedad por reflujo esofágico va a ser una capacidad disminuida en el esfínter gastroesofágico inferior como barrera antirreflujo para evitar el contenido de retrógrado desde el estómago hasta el esófago. También nos ayuda a definir a través de algunos índices la disfagia posoperatoria. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, evaluamos en esta manometría? Evaluamos estos parámetros. La presión de relajación íntegra del esfínter esofágico inferior, que la vamos a utilizar y que nos va a decir cómo es el tránsito de las presiones en el esófago y sobre todo en la unión gastroesofágica. Nos va a ayudar para definir acalasia y otros desórdenes de hipomotilidad. El índice integral distal de contractilidad, que nos va a hablar de cómo es la fuerza de las contracciones en el esófago, nos va a ayudar a identificar diagnósticos o trastornos de hipercontractilidad, y la latencia distal, que ya nos va a hablar más del peristaltismo, de si existe peristaltismo disminuido, alterado, o aperistalsis, o espástico, que ya voy a mencionar más adelante por qué nos ayudan en el diagnóstico. Hay maniobras de provocación que también nos ayudan a hacer pues el diagnóstico. Estas aumentan la sensibilidad, deglución rápida, provocación rápida con bebida o elevación de la pierna, que nos aumenta la presión intraabdominal y nos ve cuál es verdaderamente la asociación de la disfunción del esfínter con la hernia hiatal. Entonces, la acalasia. El problema de la acalasia es que estos pacientes no relajan el esfínter esofágico. Tienen problemas pues en la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces estos pacientes, al hacer la funduplicatura, lo que queremos nosotros es mejorar la integridad de este esfínter. Entonces los pacientes que sufren de alteraciones para la relajación, como los pacientes con acalasia o aperistalsis esofágica, les hacemos una funduplicatura y les vamos a mejorar los síntomas. Estos pacientes se benefician más de una miotomía y se le puede hacer funduplicatura solo después de hacer la miotomía. El esófago hipercontráctil, que son el esófago de Jack Hammer o el esófago en cascanueces, que es la imagen que vemos a la derecha. Estos pacientes son buenos candidatos para la cirugía antirreflujo, siempre y cuando yo haga la asociación de síntomas al reflujo, porque tienen síntomas parecidos, se benefician de la cirugía, pero si no se le puede atribuir, la cirugía no le va a hacer absolutamente nada al paciente, solamente añadirle la comorbilidad de las complicaciones y de la disfagia posoperatoria. De esto no existen muchos estudios, pero no hay estudios que contraindiquen la cirugía por antirreflujo y hay que avisarle al paciente el riesgo de que presenten dolor torácico posoperatorio.